si la historia que leemos en los libros no es toda la historia, sino simplemente la versión aprobada, una narrativa cuidadosamente seleccionada, pulida y presentada para que nunca cuestionemos lo que vino antes, en todo el mundo, desde las colinas áridas de Turquía hasta los desiertos de China, yacen anomalías, artefactos y ruinas que susurran una verdad mucho más extraña. La verdad de que nuestro pasado no solo se ha perdido, sino que en muchos casos fue deliberadamente enterrado. Esta no es una investigación sobre lo que el tiempo olvidó, es una investigación sobre lo que nos ocultaron. Juntos, desenterraremos los fragmentos de mundos borrados, tecnologías suprimidas y verdades tan inconvenientes que quienes estaban en el poder decidieron que era mejor que nunca las conociéramos. Nuestra primera parada nos lleva al amanecer de la civilización, o al menos, a lo que creíamos que era el amanecer. En el sureste de Turquía, un lugar llamado Göbekli Tepe, la colina panzuda, reescribió las primeras páginas de la historia humana. Descubierto en la década de 1990, este complejo de círculos de piedra es tan antiguo que hace que Stonehenge parezca una construcción reciente. Sus pilares megalíticos, datados en casi 11.600 años, son miles de años más antiguos que la escritura, la rueda o la agricultura. Fueron erigidos por cazadores-recolectores, gente que según nuestros libros de texto, deberían haber sido simples nómadas, no arquitectos monumentales capaces de mover pilares de 20 toneladas y tallarlos con intrincados relieves de animales y figuras humanas sin cabeza. Pero el verdadero misterio no es quiénes lo construyeron, sino por qué lo enterraron. El complejo entero fue cubierto intencionadamente con toneladas de tierra, capa por capa, en un acto metódico, casi ceremonial. No fue un derrumbe, fue un borrado. El arqueólogo Klaus Schmidt creía que era un templo, el primer gran lugar de culto de la humanidad. Pero si es así, ¿qué sistema de creencias pudo inspirar una obra tan colosal para luego exigir que fuera ocultada del mundo? Algunos sugieren que fue para protegerlo de un cataclismo. Otros susurran sobre una élite sacerdotal que preservaba un conocimiento secreto de un mundo aún más antiguo. La pregunta persiste, ¿por qué construir una catedral antes de haber construido una casa? Y más inquietante aún, ¿por qué enterrar tu mayor logro para que nadie lo encuentre? El borrado deliberado del primer templo del mundo plantea una pregunta escalofriante. ¿Fue un acto aislado, o el comienzo de un patrón? Para averiguarlo, avanzamos milenios, a la cuna de la civilización occidental. En la sombra del Coliseo y la grandeza de los acueductos, es fácil olvidar quién encendió la chispa original. Siglos antes de que Roma dominara el mundo, los antiguos griegos habían sentado las bases de la mecánica, la hidráulica e incluso la robótica primitiva. Sin embargo, gran parte de su innovación se desvaneció de la historia, y lo que quedó fue a menudo reetiquetado con nombres romanos. Tomemos a Herón de Alejandría, un ingeniero griego del siglo I cuyas invenciones parecen bocetos para la revolución industrial. Su Eolípila, una esfera giratoria impulsada por chorros de vapor, fue el primer motor registrado del mundo. Construyó puertas de templos que se abrían solas, máquinas expendedoras y autómatas. Sin embargo, sus obras fueron enterradas bajo siglos de polvo, raramente citadas. Porque algunos argumentan que la economía romana, basada en el trabajo esclavo, no tenía uso para una tecnología que democratizara el trabajo. Las máquinas que hacían el trabajo de un sirviente habrían desestabilizado el orden social, así que tomaron prestados los diseños griegos, pero suprimieron el genio que había detrás de ellos. El caso más flagrante es el mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio en 1901. Durante décadas fue un misterio. Solo con la tecnología del siglo XXI nos dimos cuenta de que era una compleja computadora astronómica, capaz de rastrear ciclos lunares y planetarios con una precisión asombrosa. Datado en el año 100 AC, se adelantó a cualquier cosa similar en más de 1000 años. Y sin embargo ningún escritor romano lo mencionó jamás, ni una sola vez. Este silencio es ensordecedor, ya sea por falta de interés o por un ocultamiento activo para consolidar su propia imagen como los portadores de la civilización. El patrón es claro. A medida que Roma ascendía, el brillo griego se atenuaba en la memoria, reempaquetado o perdido. Si un imperio pudo enterrar el genio de sus predecesores, ¿qué sucede cuando un lenguaje entero es encerrado bajo llave? En las llanuras de Pakistán y el noroeste de la India, la civilización del Valle del Indo floreció a la par de los faraones. Construyeron ciudades planificadas con drenaje avanzado y baños públicos, y sin embargo su historia permanece en silencio. La razón: no podemos leer su escritura. Grabada en miles de pequeños sellos, la escritura del Indo es una colección de símbolos que sugiere comercio, rituales y una sociedad alfabetizada. Pero tras un siglo de estudio,
Nadie la ha descifrado. Y aquí es donde comienza la conspiración. Arqueólogos coloniales británicos desestimaron los sellos, incómodos con la idea de una sociedad urbana y letrada en Asia del Sur que no dependiera de Occidente. Más tarde, académicos de la Guerra Fría sembraron más dudas, sugiriendo que los símbolos carecían de gramática. Los críticos argumentan que estos rechazos se basaban más en prejuicios que en pruebas. La controversia se profundizó cuando se propusieron lenguas dravídicas como una posible clave, vinculando al pueblo del Indo con las poblaciones del sur de la India moderna, una idea políticamente explosiva. El resultado es un campo de batalla arqueológico, donde los datos se entierran bajo la ideología. Algunos teóricos afirman que se han realizado desciframientos, pero que se han archivado silenciosamente para evitar una conmoción cultural. El mayor encubrimiento puede no ser lo que el pueblo del Indo escribió, sino porque nadie parece tener prisa porque lo leamos. Pero ¿y si una civilización no es silenciada por textos indescifrables, sino que es borrada del mapa por completo? En el suroeste de la península ibérica, cerca de las marismas del río Guadalquivir, existió una ciudad tan rica que los griegos susurraban sobre su esplendor. Se llamaba Tartesos, una tierra de plata y oro que comerciaba con los fenicios y era gobernada, según la leyenda, por un rey sabio que vivió más de un siglo, y entonces de repente se desvaneció. Los arqueólogos nunca han localizado definitivamente su capital, una civilización conocida por los antiguos, pero casi ausente en la tierra. Algunos proponen que cuando los fenicios y más tarde los cartagineses expandieron su influencia, vieron a Tartesos como una amenaza a sus monopolios comerciales. La teoría es que cortaron su poder, se apropiaron de sus puertos, y borraron su nombre de los mapas marítimos. Más tarde los romanos llegaron, y lo que quedaba de Tartesos fue absorbido por Hispania, renombrado en latín y olvidado. Aunque no hay una ruina monumental, hay pistas, imponentes estatuas de guerreros y tesoros de bronce, pistas de una cultura refinada y guerrera que habla solo en acertijos. ¿Se perdió Tartesos en el tiempo, o fue enterrada bajo capas de conquista, tanto literal como histórica? Quizás su verdadero tesoro no era la plata, sino un conocimiento que alguien se aseguró de que permaneciera oculto. A veces no es una civilización entera la que debe ser olvidada, sino un solo nombre poderoso. A menudo pensamos en el antiguo egipcio como un lugar de permanencia, pero bajo esa ilusión se encuentra un registro curado. Los faraones no solo escribían la historia en piedra, la reescribían. Reinados enteros fueron borrados de los monumentos, nombres arrancados de los cartuchos, estatuas destrozadas. En el antiguo Egipto, borrar un nombre era borrar un alma. El caso más famoso es el de Hatshepsut, la poderosa faraona que gobernó en el siglo XV AC. Tras su muerte, su sucesor ordenó que sus imágenes fueran desfiguradas y su nombre eliminado de las listas reales. ¿Fue venganza política o había algo en su reinado que la corte deseaba ocultar? Luego está Akenatón, el rey hereje que trastocó la estructura religiosa de Egipto para adorar a un único disco solar. Tras su muerte, sus sucesores, incluido Tutankamón, desmantelaron sus reformas y enterraron su legado. Su nombre desapareció de los muros de los templos, y durante mucho tiempo los egiptólogos ni siquiera supieron que había existido. Quizás lo más escalofriante es el borrado de Smenkhkare, un gobernante fantasma cuyo registro es tan escaso, tan deliberadamente ofuscado, que se siente más como una redacción que como una pérdida. Cuando las ideas, el género o el dios de un faraón amenazaban la continuidad, sus monumentos eran derribados. Nos recuerda que incluso una civilización que adoraba la eternidad no estaba por encima de reescribir su pasado. Pero ¿qué pasa si el objetivo no es una persona, sino el conocimiento mismo? En el siglo III AC, Qin Shi Huang, el primer emperador de China, unificó los estados en guerra, estandarizó la moneda y comenzó a construir la Gran Muralla. Pero en su búsqueda del orden, ordenó una purga de literatura conocida como la quema de libros y el entierro de eruditos. El objetivo era eliminar las filosofías rivales, especialmente las enseñanzas de Confucio. Libros de historia, poesía y pensamiento clásico fueron quemados. Solo se salvaron los manuales prácticos, y según los registros, unos 460 eruditos confucianos fueron enterrados vivos. El pasado, con todos sus matices y disensiones, debía ser silenciado. Algunos sugieren que textos aún más antiguos, que contenían cosmologías alternativas, fueron erradicados. Irónicamente, Qin Shi Huang estaba obsesionado con la inmortalidad, incluso mientras borraba a los que habían vivido antes que él. Su tumba, aún sin excavar, es un testimonio de un hombre que quería vivir para siempre en un mundo sin memoria. Sin embargo, a veces la verdad se niega a permanecer enterrada. A finales del siglo XIX,
Los agricultores chinos vendían huesos de dragón a los boticarios. No fue hasta que un erudito los examinó de cerca que se descubrió la asombrosa verdad. Eran huesos oraculares, fragmentos de caparazones de tortuga y omóplatos de buey con la escritura más antigua conocida de China, de hace más de 3000 años. Eran documentos históricos, nombres de reyes, registros de eclipses, relatos de guerra, pero durante siglos su importancia no fue reconocida, y muchos fueron destruidos. Incluso después de su descubrimiento, los esfuerzos por estudiarlos fueron lentos, y a veces deliberadamente obstaculizados. ¿Por qué la resistencia? Algunos creen que los huesos oraculares trastornaban la narrativa histórica preferida. Revelaron que los reyes Shang practicaban sacrificios humanos, una verdad incómoda para una cultura que valora la continuidad y el gobierno moral. Otros señalan que la escritura es tan avanzada que sugiere una tradición aún más antigua detrás de ella, una que aún no hemos descubierto. Una vez más, nos enfrentamos a la posibilidad de una historia que alguien no quería que se reavivara. Cruzando el mundo, en el corazón de los Estados Unidos, los primeros colonos descubrieron algo igualmente inquietante: esqueletos gigantes, a menudo de 2 a 3 metros de altura, enterrados en montículos. Los periódicos del siglo XIX y principios del XX estaban llenos de informes sobre estos hallazgos. Luego simplemente se detuvieron. Los gigantes se desvanecieron silenciosamente del diálogo académico. Muchos de los huesos desaparecieron en colecciones privadas, o según algunos fueron llevados por el Smithsonian, para no ser vistos nunca más. La institución niega oficialmente haber suprimido tales descubrimientos, y la arqueología moderna explica los esqueletos altos como mediciones exageradas o anomalías genéticas. Sin embargo, las inconsistencias persisten. Antiguos registros de excavación mencionan dobles hileras de dientes y cráneos alargados. ¿Eran los gigantes una realidad incómoda tanto para las narrativas que buscaban desconectar a los nativos americanos de su sofisticado pasado como para las historias indígenas mismas? La pregunta no es si existieron gigantes, sino por qué se detuvo la conversación y dónde se fue la evidencia. A veces la supresión no es violenta sino un acto de negligencia calculada. En 1900, en las arenas del oeste de China, un monje llamado Wang Yuanlu encontró una cámara sellada en las cuevas de Mogao. Contenía decenas de miles de manuscritos, un tesoro a veces llamado la Biblioteca de la Ruta de la Seda, pero en lugar de celebrar el hallazgo, los funcionarios locales actuaron con vacilación. Wang vendió gran parte de la colección por sumas irrisorias a exploradores extranjeros, que se llevaron los pergaminos a Londres y París. Las autoridades chinas hicieron poco para asegurar el resto. ¿Por qué se dispersó tan silenciosamente uno de los mayores hallazgos literarios de la historia? Algunos creen que la cueva fue sellada para proteger su contenido, que incluía conocimientos extrañamente avanzados, cartas celestiales de una precisión asombrosa, y el libro impreso más antiguo del mundo, el Sutra del Diamante, cuya técnica parece adelantada a su tiempo. Se susurra sobre más cámaras selladas, conocidas pero no excavadas, quizás porque lo que hay dentro podría complicar demasiadas cosas. Esto nos lleva al misterio final, la leyenda que eclipsa a todas las demás. La Atlántida. Descrita por Platón, esta utopía de la ingeniería fue tragada por el mar. Durante 2 milenios la gente ha buscado sus ruinas. Pero aquí está el misterio más profundo. ¿Por qué esta civilización perdida de la cual solo existe una fuente antigua recibe tanta atención? Ha eclipsado el estudio de ciudades perdidas reales como Tartessos o Mohenjo-Daro. Algunos sugieren que esto no fue un accidente. En el siglo XIX, la idea de una raza atlante superior, precursora de la grandeza occidental, era convenientemente seductora. La Atlántida se convirtió en un misterio seguro, grandioso, romántico y convenientemente inverificable. La conspiración sugiere que el enfoque en la Atlántida fue inflado intencionadamente para distraer de otras historias más disruptivas, de culturas cuyos logros son anteriores a las líneas de tiempo aceptadas. Quizás la Atlántida nunca fue un lugar, quizás fue un espejo, que no reflejaba el pasado, sino nuestra negativa a enfrentarlo. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? A través de continentes y siglos, el mismo patrón se repite: descubrimiento, asombro, y luego silencio. Estos no fueron solo accidentes del tiempo, fueron actos deliberados, omisiones calculadas, borrados silenciosos. Alguien siempre tenía algo que ganar manteniendo al resto de nosotros en la oscuridad, pero la verdad tiene la extraña costumbre de volver a salir a la superficie. La historia no es solo un registro de lo que sucedió, es un campo de batalla de lo que se permitió que sobreviviera. Se nos dice que confiemos en la línea de tiempo, en la versión aprobada de la historia, pero cuanto más descubrimos,
más claro se vuelve que esa versión está incompleta. Y quizás, solo quizás, la verdad es mucho más antigua y extraña de lo que jamás imaginamos. Porque al final, no se trata solo de las ruinas o los pergaminos. Se trata de hacer la única pregunta que la historia más teme. ¿Qué era aquello que nunca debíamos encontrar?